su estancia y, sobre todo, disfruten del ciclo. El colegio tiene la intención de desarrollar este tipo de actividades y esta es precisamente para nosotros es un día importante porque es la primera con este alcance y este tratamiento que acometemos y queremos hacer muchas más detrás, de tal manera que buscamos la posibilidad de cubrir los distintos sectores de la industria y tener dispuesta ante ustedes una información actualizada a través de ponentes de altísimo nivel como los que en este ciclo van a participar y con ello pues tener también una serie de publicaciones que mantengan el pulso de la actividad industrial al día y les permitan pues conocer de primera mano la situación, las expectativas, las estrategias, etcétera, etcétera. Quiero, precisamente por esto, y si todos tienen, como supongo, el programa, se darán cuenta del esfuerzo, la cantidad de ponentes que, además, tienen sus fuertes dificultades para asistir, dada su intensa actividad, pues el equipo que ha organizado esto ha tenido que trabajar muy duro. Por ello, quiero agradecer primero a los ponentes, insisto, porque ha sido difícil para ellos ajustarse a las fechas y a las condiciones del programa y han colaborado desde el primer principio muy decididamente. A ellos les agradecemos mucho esa disposición. A los organizadores, es decir, que son del equipo del colegio básicamente, encabezados por nuestro vicedecano, que han hecho un esfuerzo imponente y yo creo que han llevado el trabajo de una manera, por lo menos hasta este momento, con todos los visos de éxito y de eficacia. Y a ustedes por haber recibido también esta oferta, que, repito, es la primera que hacemos y esperamos repetir y que en sucesivas ediciones tenga el mismo eco que está teniendo la de hoy. La inauguración va a ser realizada por el presidente de la Real Academia de la Ingeniería, don Aníbal Figueira, a mi izquierda, y después habrá una intervención del subdirector general de Planificación Energética, don Francisco Maciá Tomás, a mi derecha. Solo quiero manifestar también el agradecimiento a ambos por su presencia y también por la colaboración que venimos manteniendo. En este caso tengo que dirigirme más directamente a la Academia, con la que venimos colaborando desde hace tiempo y con la que esperamos seguir haciéndolo en el futuro. En definitiva, muchas gracias otra vez y tiene la palabra don Aníbal Figueira. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Soy yo el que tiene que dar las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por invitarme. Y dar las gracias también, en nombre de la Real Academia de Ingeniería, al mismo colegio, a su decano, a su vicedecano, por la iniciativa de organizar este tan completo y serio ciclo de conferencias sobre un tema que tiene interés capital, la energía. Yo he repetido numerosas veces, excúsenme ustedes que lo haga ahora, una más. La verdad es que mi inspiración para la presentación de eventos de esta importancia tampoco raya en lo asombroso. He repetido, insisto, que los seres vivos, humanos incluidos, necesitamos para sobrevivir de energía y de información. Distinguiendo a los humanos exclusivamente la facultad de emplear esos recursos para posibilitar una vida de calidad, a diferencia de lo que pasa con otros seres vivos. Concepto este de vida de calidad que prefiero al de calidad de vida, al objeto de evitar que se puedan confundir con esta especie de retruécanos los medios con el fin. Nos alimentamos para obtener la energía precisa para los procesos vitales. Nos valemos de otras fuentes de energía, posiblemente las más antiguas, las primitivas, de carácter exclusivamente natural, como eran el sol, el fuego, el viento, para instalarnos en un más cómodo entorno. La concepción, construcción y explotación de máquinas de vapor produjo la revolución industrial y el subsiguiente desarrollo de muchas sociedades, que a su vez posibilitó nuevas máquinas. Ciertamente el hecho de que la obtención de energía implique hoy la explotación de recursos naturales plantea problemas de sostenibilidad. Resolver la ecuación entre disponibilidad y sostenibilidad y proponer soluciones de desarrollo según esa solución es también un problema de la ingeniería, con aspectos que a mí, no experto en este ámbito, me están vedados en cuanto a su discusión estricta.
pero cuyas implicaciones me preocupan como preocupan a la inmensa mayoría de los miembros de nuestras sociedades. Esas implicaciones son para las personas de la calle motivo de interés. Deseamos, las personas de la calle, conveniente información. Y de exponerlas de manera sencilla y fiel son responsables los especialistas que intervendrán en estas también configuradas jornadas, de quienes sé que se esmeran en hacerlo desde hace largo tiempo. No en vano he convivido en un centro universitario con uno de los pioneros de la energía solar fotovoltaica en España, el profesor Antonio Luque. Ni en vano tengo el honor de formar parte de una corporación, la Real Academia de Ingeniería, que concede amplia atención, frecuentemente con la cooperación de este colegio profesional, a este tipo de asuntos. Pero a estos expertos que van a intervenir debo encarecerles que perseveren en ese esfuerzo que antes he mencionado, porque las posibilidades y alternativas, junto con sus pros y contras, para que las posibilidades y alternativas, junto con sus pros y contras, sean justamente apreciadas por toda la sociedad y que así ésta pueda expresar sus deseos, cuya satisfacción es, a mi juicio, el principal papel de la ingeniería, cuando esos deseos se formulan con el imprescindible conocimiento de causa. Dicho lo anterior, comprenderán ustedes que yo no me extienda hablando de combustibles fósiles y biocombustibles, de energía solar y eólica, de energía nuclear, de su transporte y distribución, de ahorro y eficiencia y de las relaciones de la energía con la sostenibilidad y el medio ambiente. Sería, y ustedes probablemente lo tolerarían mal, un discurso forzado y superficial, remedio impresentable de lo que pueden decir los expertos que posteriormente intervendrán, que es precisamente lo que será posible escuchar, como digo, en este ciclo de conferencias. Para compensar esa imposibilidad que yo padezco, permítanme ustedes que recurra a las más expresivas palabras de un poeta, los versos finales de la Oda al átomo, de Pablo Neruda. Disculpen ustedes, pero entre mis limitaciones también es el representar o recitar los poemas con facilidad extremadamente limitada. Sean ustedes tolerantes y aprecien las palabras de don Pablo y no la forma en que yo tengo de exponerlas. Las palabras de don Pablo son interesantes. Yo lo voy a hacer mal, pero ustedes comprenderán que como lo haga yo es la parte menos importante de eso de lo que estamos hablando ahora. Dice Pablo Neruda en la Oda al átomo: ponte a nuestro servicio y en vez de las cenizas mortales, en vez de los infiernos desatados de tu cólera, en vez de tu terrible claridad, entréganos tu sobrecogedora rebeldía para los cereales, tu magnetismo desencadenado para fundar la paz entre los hombres. Y así no será infierno tu luz deslumbradora, sino felicidad, matutina esperanza, contribución terrestre. Hagan ustedes que el átomo, el viento, el sol, los fósiles y la biomasa satisfagan la demanda del poeta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Para hacer más de la Real Academia de la Lengua que... Bien, tiene ahora la palabra don Francisco Macía Tomás, su director general de Planificación Energética. Por favor. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación para estar en este foro y agradeciendo además que pronuncien mi apellido correctamente, cosa que no suelo lograr casi nunca. Entonces le felicito que sea el acento en la A, cosa que no logro. La verdad es que me han dejado un papel difícil, porque después de la brillante intervención del académico, que la verdad ha sido un placer escucharlo, y luego los datos de los expertos que van a seguirme, pues digo, ¿y qué hago aquí yo como administración? ¿Qué les puedo contar a ustedes? Realmente la presentación que había preparado, que podía preparar, o la que suelo contar normalmente, hablo de lo que hago, que es la política energética y por qué la política energética y por qué la energía. La verdad es que la energía, como elemento esencial en la vida, pues ya de alguna forma se han referido anteriormente. Yo creo que hay una energía clara cuando queremos ver el papel de la energía en la humanidad, pues no hay más que ver el fuego. El fuego fue el primer elemento que hizo una transformación en la vida al poder permitir calentar los alimentos, al poder facilitar el calentamiento de las personas, y eso es muy antiguo.
Vemos posteriormente la energía juega un papel también muy claro, por ejemplo, en el transporte. El transporte marino con las velas pues permitió el desarrollo del comercio, el intercambio entre culturas y, por tanto, fue un elemento dinamizador. Y ya podríamos seguir, Molina, etcétera, pero vamos, el tema industrial es lo que hace un cambio esencial y hace que la energía pase de ser un bien vital para la sociedad en un elemento en que las autoridades, las instituciones no pueden prescindir. ¿Por qué? Porque la energía se transforma en un input básico en el que la sociedad, en el momento para ser competitiva, para desarrollarse, necesita de la energía y, por tanto, las instituciones no pueden dejar olvidarse de ella y empieza a hablarse de política energética. Es decir, los gobiernos tienen que preocuparse de la seguridad del suministro, porque el suministro es básico para la vida, para la industria, para poder competir, etcétera. Y este es un elemento que hace que no solo la sociedad se desarrolle, sino incluso podríamos ver a nivel político que hoy hablamos de la Unión Europea como una gran institución en la que vivimos nosotros y al menos muchos de nosotros estamos bastante satisfechos de que exista. Y si nos remontamos a cuando nace la Unión Europea, vemos que nace a partir de 3 instituciones, de las cuales 2 tienen que ver con la energía. Es la CECA, en 1951, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, o sea, es la primera institución, y está Euratom, la otra gran institución que también tiene como objetivo el tema de la energía atómica, la energía nuclear, con lo cual la tercera es el tema del comercio, la Comunidad Económica Europea. Con lo cual vemos que la energía ha venido jugando un papel claro y la política energética es un elemento esencial dentro de nuestra sociedad. Podríamos decir que, bueno, que luego ha habido unos periodos en que la energía pues, ha pasado a segundo plano, la política energética, los años de energías baratas y abundantes, cuando nadie se planteaba que pudiera dar ningún problema y que incluso nos llevaron a países como España a un mix de generación que cuando uno mira el año 80, y estoy hablando después de las 2 crisis del petróleo, pues prácticamente el 80% de la estructura de generación era petróleo y luego teníamos y le seguía el carbón con una cifra en torno al 20% y quedaba, bueno, pues no sería el 80% porque hay que dejar un 4% para las otras, que era el 2% nuclear, renovable, pero era absolutamente marginal. Un mix que hoy sería impensable. Hoy, cuando hablamos de seguridad del suministro, pensamos en la necesidad de la diversificación y demás, pero durante unos años la política energética se olvidó, era barato y todo el mundo fue a lo más barato. Entonces, a partir de estas consideraciones, vemos que hoy, a diferencia de esos años, hay una gran preocupación sobre la energía. ¿Y qué es lo que nos preocupa en la política energética? Pues podemos escuchar España, podemos escuchar Europa, a la Agencia Internacional de la Energía. Los objetivos siempre se hablan de los mismos. Luego, la realización de esos objetivos es donde puede haber variación. El primero y esencial es el histórico, es la seguridad del suministro, la seguridad del abastecimiento energético. Un segundo elemento clave es, además, bueno, que hay que garantizar la seguridad, pero además a un precio, con unos costes que sean asumibles por esa sociedad, tanto los individuos como las industrias, y, por tanto, el segundo elemento de estos objetivos es la competitividad. Y esto durante algunos años entiendo que eran los objetivos centrales que preocupaban relacionados con la energía. En los últimos años surge un tercer objetivo, que es el tema de la preocupación por el medio ambiente. Se inicia estas preocupaciones con temas de emisiones de tipo que tienen un efecto más local, las lluvias ácidas, emisiones de las grandes instalaciones de combustión, de SO2, NOx, partículas, y surgen las primeras políticas para intentar controlarlo. Y mucho más recientemente el elemento clave, el elemento que sin duda ha desbordado a los anteriores, es el tema del cambio climático, el efecto de algo inherente a la propia combustión. La combustión, como sabemos, el carbono, pues al producirse la combustión pasa a CO2 y el CO2 es un elemento que en grandes cantidades da lugar al efecto invernadero y, por tanto, la lucha contra el cambio climático es un elemento que viene a ser central y hoy por hoy es difícil hablar de energía sin ligarla al tema del cambio climático y al tema del medio ambiente. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo logramos estos 3 objetivos? Pues ahí se plantean las políticas, pues en el tema de la competitividad fundamentalmente, pues se habla del mercado interior como un mecanismo que logre la mejor asignación de los recursos. Hablamos también del tema de
a nivel de competitividad, en el tema del medio ambiente, lógicamente, pues planteamos lo primero, que evitar los despilfarros de energía, o sea, medidas de ahorro y eficiencia. El segundo elemento fundamental que se plantea de cara a esta sostenibilidad ambiental es el fomento de las energías renovables, y hay un apoyo clarísimo en Europa y en España. Y el tercero, que no solo afecta al tema de la sostenibilidad ambiental, sino también es todo lo que es innovación tecnológica. La innovación tecnológica es un elemento esencial, la mejora de eficiencia, se busca la mejora de la eficiencia y que favorece también la competitividad, pero también buscar soluciones limpias. Entonces, uno de los elementos, supongo que en la jornada que hablen del carbón, pues hablarán del grave problema o el dilema. Hoy tenemos que el carbón, y supongo que cuando hablen de energías primarias se mencionará, existe una cantidad considerable, se habla de unos 100, 200 años, 150, un número de años importante, pero el carbón tiene un problema, y es que cuando comparamos las distintas fuentes de energía, las emisiones específicas en la combustión del carbón pues son altas. Es decir, en las centrales termoeléctricas vienen a producir aproximadamente 1 tonelada por megavatio hora producido, cuando en una de ciclo combinado viene a ser aproximadamente el 40% de esto. Entonces, el carbón tiene un problema. Ventajas, la diversificación, está por todo el mundo, es abundante, los costes son baratos, pero el gran inconveniente es el tema del CO2. Entonces, aquí acudimos a la tecnología. La tecnología es un elemento que debe ayudarnos a hacer compatible estos dos temas, y ahí se hablará, supongo, de la captura y almacenamiento del carbón como una de las esperanzas que en el mundo de la energía esperamos que si haya un desarrollo que permita que esta captura y almacenamiento se realice tecnológicamente. Se puede realizar, lo que ocurre es que con los procesos actuales y al nivel que estamos, los costes, tanto de tipo económico en inversiones como de la eficiencia de los procesos, pues son altos, y ahí debe haber un proceso de aprendizaje que mejore. Y la verdad es que no me querría extender mucho más, porque entiendo que los ponentes que van a hablar luego lo harán de cosas mucho más interesantes. Quizás sí decirles, porque puede interesarle, ¿y a dónde vamos? Es una de las preguntas que nos hacemos. La prospectiva es un elemento esencial dentro de la política energética, y la prospectiva la hacemos con distintos escenarios. Hacemos una prospectiva cuando nos planteamos la planificación. En este momento estamos completando un proceso de planificación que cubre a los próximos 10 años, de 2007 a 2016, pero hay un ejercicio quizás más interesante, y además algunos de los actores que intervienen posteriormente están metidos dentro de este grupo también. Estamos intentando ir más allá y ver la perspectiva en el horizonte del 2030. ¿Y qué es lo que vemos en ese horizonte tan lejano? Pues vemos que hay algunos temas donde creo que la certidumbre es clara y, por tanto, hay pocas dudas al respecto, y otras incógnitas. Temas claros es, por un lado, los crecimientos de la demanda que vemos de cara al futuro. Creemos que van a ser sensiblemente menores que los que había en el pasado. Solemos, para medir esto, utilizar un índice que es bastante útil, que es el de la intensidad energética, es decir, las TEP por millón de euros producido, y en esto, que en los años entre el 90 y el 2004 hubo un crecimiento, a diferencia de nuestros socios de Europa. En España siguió creciendo. Ya con las medidas de ahorro y eficiencia y los esfuerzos que se están haciendo, ya en el 2005 hubo una ligera reducción, y el año pasado ha habido una reducción casi del 5%, que una reducción maravillosa. Estamos muy contentos, aunque preocupados, porque el peligro que hay es que alguien crea que se puede extrapolar, como a veces los políticos tienen la tentación, sobre todo cuando hay un problema, de pensar que el seguir creciendo como casi el 4%, como ocurrió el año pasado, con reducciones del consumo energético, que es algo que se puede mantener de forma permanente, y sería maravilloso, pero algunos somos un tanto escépticos de que eso sea extrapolable. Habrá que seguir luchando y habrá que seguir trabajando para mejorar la eficiencia, y, por tanto, que el crecimiento no lleve aparejado crecimientos importantes, y que sean lo menor posible, pero algún crecimiento habrá. Pero, en cualquier caso, el dato importante
es que estamos considerando crecimientos, pues eso, cuando he dicho reducir entre 1 y 2% la intensidad energética y, por tanto, crecimientos en torno al 1,5%, que están muy lejos de los crecimientos que se han visto en el pasado. Ese es un elemento. El segundo elemento es el tema de las energías renovables. Hay una apuesta clara y, de hecho, en la perspectiva nos planteamos el objetivo de apoyo, o sea, desarrollo de las energías renovables al máximo, con dos condiciones: que sea compatible con los otros dos objetivos. O sea, es muy bueno para la sostenibilidad, pero tiene que ser compatible con los otros dos objetivos de la competitividad y el objetivo de la seguridad del suministro. Es decir, que utilizar el máximo de renovables sin poner en riesgo la competitividad económica o la seguridad del suministro. Pero eso, a pesar de lo cual, en ejercicios que hemos hecho y, por ejemplo, en ejercicios que estamos haciendo, mirando en el 2020, pues nos lleva a cifras cercanas, en el caso de uso de energías renovables en la producción de energía eléctrica, cercanas al 40%, que, como pueden ver, son cifras bastante altas. ¿Qué otras cosas podemos ver? Pues estos son las certidumbres. Incertidumbres, pues el carbón. El carbón, algunos creemos que si se logran los objetivos que plantea la Unión Europea, pues a partir del año 2020, entre la década de los 20-30, si hay unas tecnologías eficientes de captura y almacenamiento del carbón volverá a retomar el vuelo y aumentar su participación en el mix energético. Y el otro, el tema del gas natural, creemos que está tocando siguiendo un proceso de saturación, es decir, ha tenido un crecimiento muy importante, especialmente en los primeros años de este siglo, entre el 2000 y 2006, los crecimientos han sido espectaculares, creemos que seguirán creciendo, pero posteriormente hay una serie de aplicaciones del gas natural que pueden ser sustituidas por otras y en otras pues ya de agotamiento de mercados, con lo cual el gas natural seguirá creciendo, seguirá pesando en el horizonte que hablamos, pero lo que no podemos pensar es que siga esta senda de crecimiento actual de forma indefinida, sino que en los próximos 10 años pues alcanzará un máximo y luego el crecimiento será o estabilización o lento. Y la otra incertidumbre, la nuclear, pues sobre la nuclear no voy a pronunciarme. Sabemos que parece dudoso que con la política actual que se pueda plantear ampliación, y la duda que hay es, bueno, desde el punto de vista económico, en los análisis que se ha hecho, bueno, la nuclear tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todo el mundo sabe que los problemas de la nuclear, pues el primero de la seguridad nuclear, ha habido problemas, se puede decir que han sido en países que no eran serios, que en países serios no existen riesgos nucleares, pero en la sociedad estos riesgos los conocen, hay una oposición. Está el problema de los residuos, que también pues, a veces pues, hay quien argumenta que los residuos, más que un riesgo, es un elemento, sobre todo con estos reactores rápidos futuros, que puede servir como combustible, pero es otro de los problemas. Y luego está el tema de la ligazón de la energía nuclear, que estamos hablando siempre en términos pacíficos, con la proliferación nuclear, y por tanto hay muchos grupos que hacen difícil el desligar el tema proliferación nuclear de centrales nucleares. Digamos, esta es la parte negativa o los temas a salvar. Obviamente tiene una parte positiva clara, sobre todo tenemos un parque nuclear que ya está operativo y que tiene una vida larga por delante, y que en un sistema como el nuclear, cuyos costes fijos son muy altos y los variables muy bajos, pues sería seguir funcionando con ellos significa tener una energía con unos costes sensiblemente para el país más bajos que lo que sería el cerrarlo. Ese es un elemento que por lo menos entiendo que justifica el seguir utilizándola, al menos durante la vida que tienen. Y hay un segundo elemento, hemos hablado del medio ambiente, las emisiones de CO2, las nucleares no emiten, y tenemos un problema con Kioto, con cumplir los objetivos ambiciosos, y que cada día van a ser más ambiciosos a nivel de Unión Europea, y sin duda el tema del carbón es un elemento que, junto con las energías renovables, puede contribuir a lograrlo. De hecho, en Europa pues ya hay países que están hablando de
no hablar solo de energías limpias, sino energías no emisoras, incluyendo dentro de este concepto no solo lo que es el tema de renovables, sino también el tema de las nucleares. Evidentemente Francia lo defiende, pero incluso Inglaterra está hablando en términos positivos del tema nuclear, Estados Unidos también. Y entonces, posiblemente, cuando hablamos en un plazo tan largo en España, yo creo que lo mejor que podemos pensar es que seguir como estamos de momento y ver cómo se decanta el tema futuro en nuestros vecinos, y ese es uno de los temas que, salvando por otra parte el paquete que tenemos, pero en fin, yo supongo que como aquí les hablarán sobre el tema nuclear con más detalle, prefiero no dar más opiniones sobre cómo se ve desde la Administración el tema este. Y nada más, muchas gracias. Bien, digamos que este panel ha terminado su labor. Yo quisiera dar algunos mensajes de organización. Nos retiraremos nosotros para que el vicedecano va a llevar la moderación de las presentaciones y las preguntas y respuestas que se generen a continuación. Y entonces lo que sí pediría es que subierais de uno en uno los 4 ponentes. Lo digo porque como detrás va a haber proyección, si subís todos, pues resulta que hay siempre un problema de desplazamientos y de arrinconarse y tal. Entonces, solamente eso, y nada más, no me queda nada más que decir que muchísimas gracias a los dos. Dice que no sabes qué hacías aquí. El Ministerio de Industria es vital para la ingeniería industrial y desde luego en esta casa siempre será capital su presencia. Así que date por invitado sistemática y continuadamente. Y por descontado la Real Academia, que ya venimos estado colaborando y trabajando, pues muchas gracias. Gracias a todos.